Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón. Hoy tenemos un programa especial, entrevista con el expresidente Rafael Correa. Se la presento así. Queridos compatriotas, un inmenso abrazo a la distancia. Hoy se ha consumado una de las más brutales aberraciones jurídicas, los más grandes abusos contra un expresidente. Y esta decisión de Correa de no asistir ante el llamado de la jueza lo ha convertido hoy en un prófugo de la justicia. Hemos tenido que solicitar también que se oficie al Interpol, que se haga la difusión roja y lógicamente se solicite el proceso de extradición. No me interesa si el señor Correa es apresado o no. No me interesa de forma particular. Se buscan razones para acusar, se buscan razones para buscar la detención preventiva, no se buscan razones para hacer justicia. El señor Correa debe tener la certeza, la completa certeza, de que esa justicia funciona de forma autónoma e independiente. Les pido que me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Correa. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador informó este jueves sobre una petición remitida a Interpol para la captura y extradición del expresidente Rafael Correa por haber incumplido una orden de comparecencia bisemanal en Quito. El expresidente está vinculado con el presunto intento de secuestro del exasambleísta ecuatoriano y activista político Fernando Balda en Colombia en 2012. Balda se refugiaba en Colombia tras ser acusado de difamación en Ecuador, luego de haber hecho varias acusaciones contra Correa. Asegura que el 13 de agosto de 2012 fue abordado por varios hombres en Bogotá, quienes lograron secuestrarlo brevemente, pero luego fue liberado ante la reacción de algunos testigos que pudieron seguir el vehículo y de la policía colombiana. 6 años más tarde se reabre el caso con supuesta evidencia que vincula a Correa y con el señalamiento de la Fiscalía General Ecuatoriana, que asegura que todo podría tratarse de un crimen de Estado. Ante ello, y tras el incumplimiento de comparecencia, una jueza dictó medida de prisión preventiva en su contra. Correa, quien reside en Bélgica desde que concluyó su periodo presidencial en mayo de 2017, sostiene que la orden de comparecencia es incumplible y por eso es que decidió presentarse en el consulado ecuatoriano en Bélgica y asegura que hay causas políticas detrás de la acusación. Kay Guerrero desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta con la información. ¿Qué tal, Kay? ¿Cómo estás? ¿Qué información hemos podido obtener sobre la evidencia que sustentaría este presunto intento de secuestro como un crimen de Estado? Hola, Rafael, buenas noches. Bueno, como lo señalabas al principio del programa, el fiscal general del Estado ecuatoriano, Paul Pérez Reina, dice que esto podría tratarse de un crimen de Estado porque, al parecer, la evidencia apunta a que se habrían utilizado fondos públicos y funcionarios públicos para llevar a cabo este presunto secuestro. Es algo que CNN no puede confirmar de manera independiente. Sin embargo, este señalamiento, Rafael, estaría sustentado, entre otras cosas, por el testimonio de uno de los detenidos en este caso, Raúl Chicaiza, un agente policial que trabajaba en la Dirección General de Inteligencia en Ecuador y que dice que en 2012 recibió la orden de participar en un operativo que concluyó con el secuestro de Fernando Balda. Tras la operación fallida, Chicaiza dice que el mismo presidente Correa lo habría llamado en 2 oportunidades para ofrecerle apoyo político, económico e institucional. Correa niega las conversaciones e incluso niega conocer a este policía. Pero el caso se complica porque al parecer hay dinero del Estado involucrado en este operativo. Por medio de fuentes de alto nivel del gobierno ecuatoriano, CNN obtuvo estas copias que están en pantalla de un documento que el Contralor General envía al Fiscal General de Ecuador, donde certifica que entre junio y agosto del 2012 hubo un operativo de inteligencia titulado Operación Secuestro con un costo de $43.300. Estos documentos estaban bajo la
Reserva del Estado, pero tuvo que ser levantada por el Ministerio de Defensa a pedido de la Fiscalía para continuar con la investigación en ese caso. En este documento también el contralor Pablo Celi certifica el cobro de 2 cheques girados por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional a nombre de Chicaiza, tan solo unos días antes de la fecha del secuestro, por los montos de $10.000 y $11.280 respectivamente. Los cheques, Rafael, ya fueron cobrados y las fechas quedan pautadas en ese documento que está viendo en pantalla. Rafael, el presidente Correa niega participación alguna en este hecho y dice que los cheques salieron de la Dirección de Inteligencia y no de la Presidencia, y que por ello, para él, esto no evidencia que haya nada en su contra en estos momentos. Ok, ¿sabemos si estas pruebas que podrían llevar a Correa a un juicio, de qué forma podrían complicar su defensa? Pues Rafael, yo creo que es muy temprano para decirlo, pero algunos expertos legales que hemos consultado aseguran que no va a ser un caso fácil. Para comenzar, la orden de captura de Interpol está solo en una etapa de notificación. Interpol tiene que hacer una revisión y debe decir si acepta o niega esta orden, y eso es un proceso que puede tardar mucho tiempo. Pero las leyes en Ecuador también dicen que el delito de secuestro no puede ser juzgado en ausencia, y el presidente Correa, o expresidente Correa, ha dejado claro que no piensa regresar a Ecuador porque dice que lo considera casi un suicidio. Asegura que el caso Balda es la máxima expresión de persecución política de su país. Rafael. Bien, excelente el informe. Gracias, Kay Guerrero, en vivo desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Más temprano tuve la oportunidad de hablar con el principal protagonista de la historia. Le agradezco la oportunidad al expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador de 2007 a 2017 y nos acompaña desde algún lugar cercano en Bruselas, capital de Bélgica. Señor expresidente, gracias y bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Rafael. Un saludo a CNN y a toda Iberoamérica. Cuidado, que suena como que si yo estuviera en la clandestinidad. Yo vivo en Lovaina la Nueva, a 25 kilómetros de distancia de Bruselas, y todo el mundo conoce aquello, ¿no? Muy bien, entendido. Señor expresidente, déjeme preguntarle lo siguiente. Para empezar, la Corte Nacional de Justicia le pidió durante la mañana de hoy formalmente al Interpol que, y le leo la nota, dice, proceda a la inmediata localización y captura del expresidente Rafael Correa para fines de extradición. Esto, por supuesto, en cumplimiento de la orden de la jueza Daniela Camacho el martes, dentro del caso en su contra por asociación ilícita y secuestro del exasambleísta Fernando Balda. ¿Cómo recibe la noticia, señor expresidente? Bueno, obviamente son cosas que perturban, que molestan, pero con mucha serenidad. Primero, por la conciencia tranquila. Segundo, porque algo así jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica. Lo que van a hacer es hacer quedar al país como una banana república. Están destruyendo el prestigio que tanto nos costó construir, porque todo el mundo sabe que eso es un caso político. Vincular a un presidente de la República en un exceso policial es realmente algo traído de los cabellos. Yo creo que ni siquiera pasará a la Interpol, porque la alerta roja, la Interpol evalúa. Si es un caso político, su estatuto establece que tiene que rechazarlo. Pero incluso si pasara a la Interpol, al ordenar a la policía belga, a las autoridades belgas que me detengan, eso creo que jamás prosperará, y peor aún en extradición, porque es, le insisto, clamorosamente político el caso. Ahora, usted debería haberse presentado a la justicia el lunes, señor expresidente, en su país, en Quito, la capital. Sin embargo, optó por presentarse en el consulado de Ecuador en Bruselas. ¿Cuál fue la decisión, cuál fue la razón, señor expresidente, por la cual optó por no ir a Ecuador? Pero por el amor de Dios, la justicia tiene que pedir cosas razonables. Esto es increíble. Primero, la vinculación a un caso que yo me enteré por el periódico. Imagínense, un abuso policial y el culpable del presidente de la República, y de hace 3 meses, porque esa denuncia de Balda está del 2013. Revísela. Nunca me acusa a mí. Cuando ven que pueden construir un caso contra el presidente, es que empiezan a repetir Correa. Básicamente en noviembre, cuando Balda manda un tuit diciendo, verán cómo Correa tendrá juicio y alerta roja del Interpol, pues adivino. ¿Significa que nunca recibió la notificación, señor expresidente? Y especialmente desde enero, cuando reabrieron este caso,
después de tener los 5 o 6 años dormido. ¿La notificación de qué? ¿De la medida cautelar? Claro que de que se debía presentar a la Corte en Quito. Me vincula el fiscal sin ninguna prueba, pero el fiscal mismo, que es el responsable de llevar adelante el proceso y el único que puede pedir medidas cautelares, pide que me presente periódicamente en el consulado ecuatoriano en Bruselas. Y la jueza, en forma increíble, la jueza de garantías penales, que tiene que garantizar, como su título lo indica, mis derechos ciudadanos, humanos, no puede pedir más, no puede imponer más de lo que pidió el fiscal, pero lo hace. Y dice, no, que se presente cada 15 días, pero en Ecuador. ¿Cómo va a ir cada 15 días? Bien. Atravesar medio mundo para estar 5 minutos frente a una corte. E incluso utilizó una información absolutamente equivocada, que mi residencia en Bélgica y Ecuador, eso es falso. Como es conocimiento público, yo resido solo en Bélgica. Bien, solo para que quede claro, señor expresidente, me imagino que usted ya sabe, aquí en este programa, en conclusiones, tuvimos al exasambleísta Fernando Balda el martes. La noche del miércoles tuvimos a uno de sus abogados, a Fausto Jarrín Terán. Entonces ahora lo tenemos a usted directamente para hablar sobre este caso que ha llamado mucho la atención, no solamente en Ecuador, sino en toda la región. Hablemos del caso Balda, señor expresidente. Es un caso. El auto fue detenido después de que un grupo de taxistas llamó a la policía y los oficiales lograron liberar a Balda. Esa fue la versión de Balda ante la Fiscalía ecuatoriana. Y le pregunto a usted directamente, señor expresidente, ¿ordenó usted o estuvo involucrado directa o indirectamente en 2012 en el secuestro del entonces asambleísta Fernando Balda en Colombia? Por supuesto que no, señor. Esa es otra infamia que nos tiene discutiendo esto cuando hay tantos problemas latentes, cuando acaban de descubrir los cadáveres de una pareja secuestrada hace 3 meses, no hace 6 años, media hora supuestamente secuestrada hace 3 meses y asesinado en la frontera. Y fíjese, nos tienen discutiendo esto y un expresidente teniendo que dar explicaciones. Entiendo, y nosotros hemos reportado todos esos casos aquí en esta cadena, como lo debemos de hacer, señor presidente, pero me gustaría que nos quedáramos dentro del tema. Y hay que precisar términos. Por ejemplo, ahora se lo pone como el asambleísta opositor político. Balda era asambleísta alterno, fugitivo de la justicia, tenía una condena de 2 años y por eso fue a Colombia. Se radicó en Colombia en forma irregular y se dedicaba a actividades ilícitas, dicho en su testimonio por el principal procesado y testigo Raúl Chicaiza. Lo contacta porque el otro le ofrece piratería informática, le ofrece vender equipos espionaje ilegales. Tiene derecho. Esa es su versión de los hechos, señor expresidente. Él dice que estaba tratando de encontrar justicia que no podía encontrar en Ecuador cuando usted era el presidente. Ahora, 2 agentes de inteligencia de la policía, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, que están detenidos, y usted los conoce bien, y acogidos a la cooperación eficaz, como se llama este término. Yo en mi vida he visto al señor Chicaiza. Muy bien. Pero déjeme decirle lo que están diciendo ellos. Ante la Corte Nacional de Justicia, dice que usted tenía conocimiento sobre los movimientos para secuestrar y regresar a Balda de Colombia a Ecuador. Incluso han entregado audios y documentos a la Fiscalía para respaldar sus versiones. ¿Es verdad que usted ofreció el apoyo político, económico e institucional a la gente Chicaiza? Es maravilloso. Hablemos de cosas concretas, no de lo que dijo el uno. Que presenten los audios. No tienen nada, Rafael, por favor no recojan basura. No tienen nada, no ayudan a construir este mito, este muñeco. Lo invito, están escuchando centenas de miles de personas, que presenten los audios donde yo esté dando apoyo. No existe. A esta gente la compraron para involucrarme y vendrán algunas pruebas mayores en los próximos días de cómo las compraron, como han tratado de comprar al exdirector de la Secretaría de Inteligencia, Pablo Romero, al que le han ofrecido de todo con tal de que me incrimine, y con mucha nobleza él se ha negado a esta farsa. Pero a Chicaiza lo tuvo el fiscal el día anterior 7 horas ilegalmente, lo sacó de la cárcel para construir esta versión diciendo que yo lo llamé antes del secuestro para darle apoyo y después del secuestro para darle el apoyo. Un presidente de la República llamando a un policía. Ni a mis ministros uno llamaba directamente. O sea, eso no resiste el menor análisis. Cuando usted le dice, ¿estará usted de acuerdo conmigo, señor? Ver el teléfono al cual lo llamó, no lo voté. Sí, ¿estará usted de acuerdo conmigo, señor expresidente, que tenemos que hablar de todo esto porque es parte del proceso, se ha presentado y en áreas de ser equitativo se lo pregunto a usted para conocer su versión de los hechos? Ahora, según la investigación del fiscal general, Rafael, Paul Pérez. Porque, por ejemplo, usted aseguró que conocía a Chicaiza Falcón, y en mi vida los he visto, en mi vida he hablado con ellos, y la forma de presentar la información siente un presente nefasto. Hay 40.000 policías
el momento en que quiero involucrar a un jefe de Estado en un abuso policial, agarro a dos que dicen, sí, él me dio la orden. Sí. ¿Saben de lo que estamos hablando? Entiendo, señor presidente. No sería la primera vez que pasa. En su caso, yo no lo sé, pero ha ocurrido en otras partes. Ahora, el fiscal dice que existen suficientes elementos para vincularlo a usted como la existencia de órdenes dentro de una cadena de mando y las versiones de 3 exfuncionarios del gobierno que usted presidía y que están detenidos por este caso. A principios de junio, el fiscal dijo que este caso podría configurar Rafael, perdón, un crimen de Estado. Como en el fútbol, Termino la pregunta Rafael, y le doy la palabra, señor expresidente. Termino la pregunta y le doy la palabra, porque de otra manera no nos vamos a entender. Dice el fiscal que él tiene suficiente evidencia para encauzarlo a usted y que se utilizaron fondos y funcionarios públicos para la ejecución de este plan. ¿Cometió usted un crimen de Estado, como lo asegura el fiscal, señor expresidente? Para empezar, ni siquiera existe crimen de Estado en esta legislación. Es una barbaridad que está diciendo el fiscal, que lo va a hacer multimillonario a Balda cuando lleve esto a instancias internacionales, para empezar. Pero de información precisa. ¿Me puede decir los nombres de los 3 funcionarios de mi gobierno que están presos? Dígale los nombres a la audiencia, por favor. Acabo de asegurarlo. ¿Dónde están? Usted está equivocado. Son 3 policías que ni conocemos. 3 policías. Y que muestren las pruebas que se ha dado un cheque de la presidencia a esa policía. Eso le dijeron a la ciudadanía. Eso es falso. Los cheques son de la Dirección General de Inteligencia, de la propia Policía Nacional, no de la presidencia. Fíjense cómo ha distorsionado todo. El fiscal no tiene absolutamente nada, ¿no? Lo de Romy Vallejo, que yo escuché que dijo Balda, como es la principal prueba, Romy Vallejo, aquí tengo su testimonio escrito. Es lo que dice que fue. No, yo no recuerdo, pero es muy probable que yo le pedí que vaya a Colombia para ver si Balda estaba ahí y organizar la deportación, como fue a Perú para organizar la deportación de Carlos Pareja Cordero, como fue a Colombia para buscar fugitivos de La Roca, ¿ya? Pero de manera perfectamente legal. Pero si Romy Vallejo es el que yo envié a perseguir a Balda para su secuestro, ¿por qué no está vinculado a Romy Vallejo? O sea, esto no tiene el menor... Correa me pedía los nombres de los 3 policías detenidos por su vinculación con el caso Balda. Yo ya le había mencionado 2 en la pregunta, Raúl Chicaiza y Diana Falcón. A la lista se le suma Jorge Espinosa Méndez, todos integrantes de la Policía de Ecuador, como consta en estos documentos que tengo aquí en mi mano, obtenidos por CNN, tanto de la Fiscalía General de Ecuador como la de Colombia. Hemos verificado y los 3 siguen detenidos. Al volver, en conclusiones, le pregunto al expresidente Correa cuál es su argumento para no regresar a Ecuador y enfrentarse a la justicia de su país. Además, ¿pedirá Correa asilo político en Bélgica? Volvemos. Genpar es la marca que pone a su disposición la mayor gama en equipos y maquinarias con la más avanzada tecnología para el hogar. Iluminación LED, motores, generadores de electricidad y mucho más. Contáctanos y disfruta de la mejor atención, asesoramiento técnico y la mejor calidad de servicio postventa. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. En Jamaica tenemos la filosofía de no preocuparnos. Y solo Sandals le puede dar más de Jamaica, porque todo está incluido en 6 resorts espectaculares. Puede alojarse en uno y disfrutar en todos. Cene en más restaurantes y celebre más. Todo incluido, todo ilimitado. Sandals Resorts, más de lo mejor de Jamaica y de lo mejor del mundo. Visite www.sandals.es. Conectémonos. 2x1 en Huawei. Lleva el Huawei Mate 10 Lite y recibe gratis el Huawei G5 2017. Encuentra estos y muchos más en nuestras tiendas. Voy a recorrer. Hola, soy Darío Klein. En este mundial voy a ser un hincha más apoyando a nuestros equipos de América Latina. Y por supuesto al mío, a Uruguay. Voy a recorrer la enorme Rusia en tren, quedándome donde me pueda quedar, comiendo lo que haya para comer y gozando de su cultura. Va a ser un viaje de aventuras y ojalá de muchos goles. De Uruguay, por supuesto. El diario de Darío. Sigue la cobertura en CNN. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Analizando la noticia en ese momento. Tengo miedo al gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, esta noche en CNN. Allá vamos al Mundial Rusia 2018.
El asesinato que sacudió al mundo es reexaminado con la tecnología forense más moderna y surge una nueva y reveladora teoría. Why did the Warren Commission say that the first shot hit JFK in the back of the neck? Or was it a deliberate attempt of a cover-up? Why? JFK, The Smoking Gun. Sábado 14, on DirecTV. Las mejores películas están en DirecTV. And 3, 2, 1. There's a telegram. It's from the palace. I speak to you for the first time as Prime Minister. Winston lacks judgment. He's a man, like any other. I never thought. You are insufferable! Las horas más oscuras. Pídela en nuestra web o en el canal 400. Soy Patrick Ottman en La Habana. Somos CNN. Continuamos con la entrevista que le hice más temprano al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien nos acompañaba desde Bélgica. En esta parte le pregunto, ¿cuál es el argumento principal para no regresar a Ecuador? También le pregunto si pedirá asilo político en Bélgica. Expresidente Correa, en el video que publica usted el martes, usted dice que como no se lograron las 2/3 partes de los votos necesarios para retirarle la inmunidad, fueron 83 de 137, no debería estar sujeto a procesos. Sin embargo, algunos juristas que hemos consultado dicen que como ya no es presidente, ya no tiene el beneficio de inmunidad, aunque los delitos de los que se le acusa hayan ocurrido cuando era presidente. ¿Cuál es el argumento entonces, señor expresidente, para no presentarse ante la Corte en Quito? Bueno, pregúntele a la jueza, pues ella fue la que ordenó que se me levante la inmunidad de acuerdo al artículo constitucional y dio una orden judicial, no es que pidió opinión a la Asamblea. La Asamblea, como no tuvo las 2/3 partes de los votos, 92 votos, pese a toda la presión del gobierno, por simple resolución, con mayoría de 83, declara improcedente el pedido de la jueza, una orden judicial. Entonces yo también voy a declarar improcedente pues la orden de extensión. Imagínense esa barbaridad. Sí, hay un precedente, señor expresidente. En vez de rechazar esa ofensa, en vez de insistir, en vez de incluso acusarlos de desacatar una orden judicial, se allana el desacato y en 48 horas llama a los 10 de vinculación. Con un fiscal, que me olvidaba de esto, nominado a dedo. El fiscal debe ser escogido por concurso nacional de merecimiento. Sacaron al fiscal general por juicio político constitucionalmente. Bien. De acuerdo a la ley tiene que reemplazarle al subrogante. No les gustaba el subrogante y lo sacaron en 4 días y pusieron a Pérez Reina como fiscal encargado. Busque en la ley si existe ese puesto. Pida. Leí el artículo 120. La legal del fiscal, no existe. Leí el artículo 120 que usted cita en su inciso 10 y dice que habla sobre los presidentes en funciones, no necesariamente de los presidentes que ya están fuera de funciones. Y usted estará de acuerdo conmigo que hay precedente en esto. El expresidente Yamil Mahuad, quien fue enjuiciado sin que fuera necesaria la autorización de la Asamblea. Entonces, hay jurisprudencia ahí, ¿no, señor expresidente? Usted tiene que discutir eso con la jueza, no conmigo. Es la jueza la que pide eso. Puede haber opiniones a favor, puede haber opiniones en contra. Lo de Mahuad incluso me parece que después por eso se anuló el juicio. Pero en todo caso, cuando la Asamblea rechazó el pedido del juez, fue con las 2/3 partes en el caso de Mahuad. Aquí por simple mayoría. Pero esto es irrelevante. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la jueza. Eso tiene que discutirlo con la jueza, no conmigo. Hubo una orden judicial desobedecida por la Asamblea y la jueza se allana a que le desobedezcan su propia orden. Bien, ahora el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se ha unido a una lista de mandatarios, exmandatarios en toda América Latina, expresándole su apoyo. Le envió una carta que usted publica en redes sociales. Dice que usted es víctima de la judicialización de la justicia. Sin embargo, el mismo Lula, señor expresidente Correa, está en la cárcel porque se presentó ante la justicia de su país. Lo mismo hizo su sucesora Dilma Rousseff. También podemos hablar de Ricardo Martinelli en Panamá. Y en años pasados, muy pasados ya, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, ya no por mencionar a Otto Pérez Molina en Guatemala. ¿Por qué no hacer lo mismo en su caso, señor expresidente? ¿Se pone usted a disposición de la justicia de su país y que los hechos demuestren si es culpable o inocente, no? Pero en primer lugar, yo resido en Bélgica.
Imagínense que cada vez que construyan una maldad yo tenga que dejar mi familia y regresar. Voy 2 o 3 meses preso, demuestro mi inocencia, regreso, me inventan otro caso, vuelvo 2 o 3 meses. Ya basta. Tiene que ser algo razonable, primero. Segundo, tiene que haber garantía del debido proceso. ¿Qué garantía del debido proceso puede haber? Con un fiscal puesto a dedo para meter preso a Correa. Pregunta, le insisto, tan fácil como esto. Pida el nombramiento en función de qué artículo de la ley de la Constitución se nombra un fiscal encargado. No existe. ¿Con qué garantía tenemos si el Consejo de Judicatura se lo destituye? Tienen que subir los alternos, lo destituyen ilegalmente, tienen que subir los alternos, pero como no les gustan los alternos, designan a dedo a los nuevos miembros enemigos políticos míos, son los que controlan la justicia. Pide el nombre, ¿con qué artículo legal hicieron eso? Pide el nombramiento del Contralor de la República, todo es ilegal. Pero es el mismo sistema de justicia, señor expresidente, que estaba bajo su mando. Fiscal, nombramiento del Consejo de Judicatura. Delante de su audiencia, lo invito a que pida su nombramiento y demuestre que son nombramientos constitucionales. Entiendo. ¿Qué garantía del debido proceso existe? Pero es el mismo Poder Judicial que estaba bajo su mando cuando usted era presidente. 10 años en el poder, de 2007 a 2017. ¿Me va a decir que en un año todo eso se cambió para ponerlo en su contra? Usted está equivocado, saque contexto las cosas. Una cosa son jueces que han ganado concurso de merecimiento, que actúan independientemente, y otra cosa es cuando tienen todo el poder político, el poder mediático, presionándolo. Entonces ahí se ven las vulnerabilidades del sistema. Sí, en un año han logrado cooptar gran parte del Poder Judicial con el Consejo de Judicatura, con un Consejo de Participación Ciudadana que se cree más que Asamblea Constituyente, totalmente inconstitucional, y con el poder político y el poder de la prensa. Pero es tan claro como eso. Entonces, lo que usted me dice, señor expresidente, es que usted no va a Quito porque considera que no encontraría un sistema judicial, un poder judicial imparcial que lo juzgue en una forma justa. Eso es lo que usted me está diciendo. Pero si ya se ha visto las barbaridades de este proceso, no tengo nada que hacer aquí. Por si acaso, contextualizando, es el 5º o 6º caso. Me han acusado de preventas petroleras a China, del Pozo Zingue, de crimen organizado, de tráfico de influencia, de haber dejado sobreendeudado al país, que incluso si fuera cierto no es delito, de haber tenido pactos con el narcotráfico, ahora de represor por secuestro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ir con esto? Y segundo, por favor, esto es fundamental. Yo estoy viviendo en Bélgica, sigo con mi vida cotidiana, no estoy en la clandestinidad, estoy haciendo mis labores cotidianas, normales. Entonces, ¿por qué tengo que romper mi vida cotidiana, mi vida familiar, por cada invento de esta gente para perseguirme? Sí, bueno, la respuesta que nos han dado la oposición es porque hay un caso muy importante. Señor presidente, usted argumenta que su hija tuvo un accidente y que por eso debe permanecer en Bélgica para cuidarla. Con todo respeto, le quiero preguntar cómo se encuentra su hija y qué fue exactamente lo que le pasó. Sí, lamento esa pregunta porque no me gusta exponer mi vida privada, eso lo dije porque es cierto, lo dije en una entrevista y me arrepentí de eso, pero sí mandé los documentos a la jueza. La jueza tiene todos los documentos probando lo que he dicho, pero no me gusta exponer mi vida privada. Bien, ¿qué fue? Obviamente, esto es un tema delicado y personalmente no quiero interferir en su vida privada, pero le gustaría decirnos qué fue exactamente lo que pasó, porque ese podría ser un argumento de peso para no presentarse. A mi hija la atropelló un carro el 30 de mayo en Ginebra, pero le insisto, no me gusta victimizarme, no me gusta que mis hijos se expongan a la opinión pública. Esa fue una de las razones para venir a vivir a Bélgica. Todos los documentos los tiene la Corte. Entonces, está por demás discutir esto en público. Lo tiene la Corte y podemos probar muchas cosas más. De hecho, bueno, le adelanto otra cosa. Ella fue operada el 8 de junio y como la operación no dio resultado, tendrá que ser operada de nuevo el día lunes. Sí, lo entiendo perfectamente y ojalá que su hija se recupere pronto y gracias por compartir esta información con nosotros. No volvamos a tocar ese tema. Realmente no me gusta hablar de temas familiares, exponer a mi familia. Eso es lo que más duele en esta clase de cosas, que la familia se expone. Bien. Pero es verdad lo que dije. Y los documentos los tiene la jueza. Los tiene la jueza. Entendido. Señor presidente, ¿ha pedido oficialmente asilo político en Bélgica? Mire, una de las opciones que barajamos, pero eso hablaremos a su tiempo. Yo lo que le puedo decir es que podrán tener sus sueños, perdón la expresión, los sueños de perro, la oposición, verme esposado, regresando al país, extraditado, eso no lo van a lograr nunca. Lo que están haciendo es quedar al país como banana república. Muy probablemente ni siquiera pase en Interpol esa orden de detención porque es evidentemente política, pero si pasa en Interpol, jamás pasará en un país como Bélgica. Pero vaya, dentro de las opciones legales, ¿usted considera en algún momento, si así se lo indican sus abogados, pedir oficialmente el asilo político?
Es una de las opciones, porque usted ve el hostigamiento, el acoso, la judicialización de la política que estamos sufriendo. Le insisto, es quinto o sexto caso. Por favor, Iberoamérica. No es el primer caso. Todo se le ha derrumbado y vuelven con otra cosa. Entonces hoy voy, me meten preso, en 3 meses muestro mi inocencia, regreso, me inventan otra cosa y tengo que volver. Ya basta, ya basta. Uno tiene derechos humanos. En la misma línea, señor expresidente, ¿estaría usted dispuesto a solicitar oficialmente la obtención de la ciudadanía belga, siendo que obviamente su esposa es originaria y ciudadana de ese país como parte de su estrategia legal? Mire, un poco exagerado. Y sigo con esos principios, pero veremos qué dice el tiempo, qué dicen los años y qué dicen las circunstancias. ¿Qué dicen las circunstancias? Porque realmente esto que estamos sufriendo es una barbaridad sin precedentes en la historia ecuatoriana. El ataque, ¿no?, a la imagen, a la obra de gobierno, la judicialización de la política, lo que hemos visto en los últimos meses no tiene parangón en la historia, al menos contemporánea, del Ecuador. Pero vuelvo y le pregunto lo mismo que le preguntaba hace un momento, señor presidente. Es un sistema que usted creó, estuvo en el gobierno por 10 años. ¿Cómo en tan solo un año todo esto se cambia completamente en su contra? Hay quienes dirían, el presidente se está tomando una taza de su propio chocolate. No, señor. Lo que pasa es que una cosa es cuando se deja actuar independientemente un sistema y otra cuando no solo se tiene el poder político, es fundamental el poder mediático. Yo le pongo un ejemplo. Cuando la jueza recibe el desacato de la Asamblea diciendo que su pedido es improcedente, calificando el pedido de la jueza, no obedeciendo el pedido de la jueza, ese mismo día cambian el Consejo de la Judicatura, es decir, los jefes de la jueza. ¿Qué es lo que va? ¿Cómo va a estar una jueza frente a eso? Cuando le cambia el Consejo de Judicatura y pone solo opositores a Correa. La jueza se allanó, pues, al desacato de la Asamblea, solo por ponerle un ejemplo. Ahora han anunciado ese Consejo de Judicatura inconstitucional lleno de opositores políticos que van a evaluar a todos los jueces de la Corte Nacional. Léase, si no condenas a Correa, te votamos. Esas son las presiones que tienen que recibir. Al regresar a conclusiones, le pregunto al expresidente Correa sobre sus controversiales declaraciones referentes a la discapacidad de su sucesor, el presidente Lenín Moreno, y también escucharemos de mi deseo interior. Ojalá no sea culpable el presidente Correa. Ojalá no sea culpable. Quiero poder arriesgarme. Quiero atreverme a más. Para ti, que quieres algo diferente, llega el nuevo Bon 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 Maracufresa. El sabor es infinito. 8 de los mejores jugadores latinoamericanos de todos los tiempos, frente a frente. Hugo Sánchez y Chicharito de México, Pelé y Neymar de Brasil, Valderrama y James de Colombia, Maradona y Messi de Argentina. ¿Quién es el mejor? ¿Qué los une? ¿Qué los diferencia? 8 historias inspiradoras. Cada uno de ellos cambió su destino con un primer puntapié. El domingo, en CNN. Es un dictador despiadado. Ha mantenido el poder eliminando cualquier amenaza en cuanto se presenta. Aun cuando la amenaza sea de su familia. Su tío, fusilado por un pelotón. ¿Cómo se convirtió este Kim Jong-un en este Kim Jong-un? Vemos a Kim Jong-un en las montañas rusas, a caballo con su bella esposa. ¿Y qué hay de los misiles nucleares? Está tan desquiciado que podría usar esas armas. Las dos caras de Kim Jong-un, el 15 de julio, en CNN. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas. Me di cuenta que, como periodista, no podía aceptarlo moralmente y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad. Yo insisto en ser veraz, no neutral. Amanpour, el sábado, en CNN. Yo trato de preguntar rápido, de preguntar corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte. Al respecto. Ahora se resulta que he dicho que todas las personas que han sufrido un trauma tienen ese comportamiento. Eso es falso. Lo único objetivo aquí es que este señor tiene un odio patológico, porque ya no es normal su forma de odiar, de perseguir, de tratar de destruir todo lo que tiene que ver con Correa, y tenemos que ver las causas de eso. Bien, acabo de recibir una declaración del actual presidente Lenín Moreno sobre precisamente la pregunta que le hacía anteriormente, presidente, sobre la discapacidad, y decía el presidente: cuando estuve en silla de ruedas,
Aprendí a ver el mundo de abajo, es una canallada, no se puede atribuir comportamientos de criminalidad en aspectos de ese tipo. No diría qué circunstancias familiares influyen en aspectos delictivos, sería una miseria humana. Dice que estar en silla de ruedas no le causa amargura, que es feliz. Dice que es una declaración discriminatoria de usted y habla de elementos de odio. Insiste en que la vida le dio una nueva oportunidad. ¿Cómo le responde usted, señor expresidente Correa? Yo no respondo a Lenín Moreno, él tiene que buscar un buen psiquiatra. Respondo al pueblo iberoamericano. Su odio es profundo, es patológico, pero ya es algo obsesivo, destruir a Correa. Y si Correa hizo A, él tiene que hacer Z. Si yo hice blanco, él tiene que hacer negro. Eso ya es un desorden psicológico. Y sí le puedo asegurar que es un mentiroso compulsivo y que odia profundamente. Otra cosa es que tenga una gran hipocresía. Es un impostor profesional, eso también lo tengo que reconocer. Uno se tiene que preguntar, señor expresidente, porque usted lo conoció íntimamente, fue su vicepresidente, impulsó su campaña. ¿Nunca vio ese lado de Lenín Moreno del que usted habla ahora? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Usted siempre mete sal y pimienta, ¿no? Nunca fuimos amigos íntimos, pero sí hubo una buena relación, eso es obvio, durante los 10 años. Vea lo que decía hace 14 meses, cuando todavía me necesitaba, que era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Sí, a mí me engañó. Mucha gente me dijo me advirtió que era un hipócrita. Yo no lo creía, ¿no? Hasta que tuvo el poder y no me necesitó, y mire todo lo que ha pasado. Y no me ha traicionado a mí, ha traicionado a todo un pueblo, por favor, ha traicionado a la democracia. Ganó la Revolución Ciudadana, tiró a la basura el programa de gobierno y adoptó el programa de gobierno perdedor, empezando con la consulta popular, continuando con las leyes neoliberales, pero ni siquiera un neoliberalismo puro, un neoliberalismo corrupto, donde se usa el poder político para beneficiar grupos de intereses particulares. Esa es la peor forma de corrupción. El reparto de la patria, los banqueros este sector, la Cámara de Producción esto, los otros esto de aquí, para tratar de contentar a todo el mundo, pero que el país no se mueva a ningún lado, que no se avance, que no haya justicia social. No me traicionó a mí, traicionó al país, traicionó a la democracia, traicionó a la historia, y verá dónde me pondrá a mí a la historia, probablemente en forma inmerecida, y cómo de despiadada será esa misma historia con esta gente. Al regresar, en los últimos años, 2 organizaciones de derechos humanos han acusado al expresidente Rafael Correa de violaciones y de coartar la libertad de expresión y de controlar además jueces y fiscales. Al volver le pregunto sobre el poder judicial que él mismo creó, sistema que ahora acusa de ser imparcial y vengativo. Volvemos. ¿Quién dice que no puede haber una piscina en el cielo? O una sala de estar en una piscina. ¿Quién dice que unas vacaciones 5 estrellas no pueden tener todo incluido? Sandals Resorts Granada. Innovación que va más allá de la imaginación. Experimente las vacaciones de mañana, hoy. Llame a su agente de viajes o visite www.sandals.es. Prepárate para vivir las mejores experiencias. Este sábado, un nuevo destino nos espera. Esta vez desde Paraguay. Vale. Alejandra llega para descubrir sus lirios extraordinarios y rendirse a los sabores de esa tierra colorada. Está demasiado rico. Y al ritmo de su folclor, bajo el cielo paraguayo. Destinos, el sábado, en CNN. En los momentos más cruciales de nuestra historia, CNN está presente. Estados Unidos primero no quiere decir Estados Unidos solo. Nicaragua es Masaya y Masaya es Nicaragua. A ellos los ha robado la violencia. América Latina se tiene que unir en torno a una exigencia. Este proceso se está dando en medio de unos niveles de violencia. Lo juro. Buscando claridad en la incertidumbre. Del actual presidente del Perú, Martín Vizcarra. Mario Abdo Benítez es el nuevo presidente electo de Paraguay. Muchísimas gracias, Costa Rica. CNN está allí para brindarte veracidad y confiabilidad. Voy a gobernar con rectitud y justicia.
de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, Fuentes Confiables examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos, para que conozcas la historia completa. Fuentes Confiables, el domingo en CNN. Este es Nuestro Mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro Mundo, el domingo, en CNN. Hola, soy Elizabeth Pérez en Miami. Somos CNN. Un reporte de Human Rights Watch dice que durante la presidencia de Correa hubo funcionarios que presionaron e intimidaron a jueces y destituyeron a aquellos que se negaron a seguir órdenes. ¿Qué dice el expresidente Correa de esas acusaciones? Esta fue su respuesta. Ahora, usted dice que el fiscal general Raúl Pérez, fue una declaración anterior, fue puesto a dedo con la consigna de meterlo a usted preso. De esta misma injerencia en el Poder Judicial lo acusaba usted la oposición, señor expresidente, cuando estaba en el poder. De hecho, Human Rights Watch publicó un reporte en abril de este año que dice lo siguiente, y se lo leo. Esto es lo que dice José Miguel Vivanco. Durante la presidencia de Correa, hubo funcionarios que presionaron e intimidaron a jueces y destituyeron a aquellos que se negaron a seguir órdenes. El reporte de abril también dice lo siguiente. Human Rights Watch documentó 12 casos en los cuales un juez o fiscal manifestó que representantes del Consejo del Ministerio de Justicia o asesores de Correa, directa o indirectamente, sugirieron cómo pronunciarse en ciertas causas cuando los jueces no acataron las instrucciones. El Consejo de la Judicatura inició procedimientos administrativos en su contra y en la mayoría de los casos, los jueces fueron posteriormente suspendidos o destituidos. Diversas organizaciones no gubernamentales, periodistas y legisladores ecuatorianos han informado sobre decenas de otros casos similares. Eso es lo que dice el informe. Señor presidente, expresidente, debo decir, ¿cómo reacciona usted a eso? Ellos dicen que usted tenía el control del Poder Judicial cuando estaba en el poder. Esa parte del informe se basó en un documento falso, quedó en ridículo, Vivanco. Y usted está retomando esas cosas. Empezaron a circular un documento falso donde mi secretaria decía, amenazaba a los jueces de la Corte Constitucional, algo así, que si no seguían estas líneas se lo iba a sancionar. Y con el odio de Vivanco, que es un tipo totalmente alineado con la derecha, hace un juego político, no de derechos humanos, ni siquiera revisó y quedó en ridículo. Usted habla del linchamiento mediático en su contra, señor expresidente, pero Amnistía Internacional lo criticaba usted en una nota publicada en febrero de 2012, diciendo lo siguiente, se lo quiero leer también, una condena de 3 años de prisión y una indemnización punitiva con valor de $40 millones estadounidenses al periódico El Universo por un artículo de febrero de 2011 son alarmantes, ya que hay un número creciente de casos del uso indebido del sistema de justicia para callar críticas legítimas hacia el gobierno. Suena muy parecido a lo que usted dice que están haciendo en su contra ahora, señor expresidente. No, dice eso porque perdieron, pues los medios de comunicación se creían intocables y lo que no dice es que yo perdoné y no tuvieron ninguna sanción. Y revisa el caso, ¿no? Me acusaron de criminal de lesa humanidad. Le cuadruplicaron al periodista que me insultaba, le cuadruplicaron el sueldo para que me siga insultando. Entonces, Amnistía Internacional, yo respeto su criterio, no está de acuerdo con la penalización con cárcel de la injuria. Puede ser discutible, ¿ya? Pero la ley ecuatoriana sí lo permite. Primero cambiemos la ley. En una democracia usted puede estar en desacuerdo con la ley, no puede desobedecerla. Pero en otros países, por una injuria así, tiene también indemnizaciones multimillonarias, pero no hay prisión por calumnia, eso sí es cierto. Pero ahí nadie dice nada. En todo caso, similar a lo que estamos viviendo ahora. Ahora se están inventando de la nada casos, se está jugando con la libertad de las personas absolutamente inocentes, se está persiguiendo a la gente, tenemos un contralor sin nombramiento legal, que es instrumento de persecución. Mi equipo de gobierno tiene más de 200 auditorías con indicios de responsabilidad penal, ni siquiera se establece el tipo penal, sino que dice irresponsabilidad penal y la gente tiene que vender su carro, su casa para pagar abogados y empezarse a defender. Por favor, no mezclemos las cosas. Ahora,
En muchos países la tradición democrática es una vez que un presidente deja el poder, se va para atrás del telón, no necesariamente desaparece totalmente de la vida política, pero sí permite que el sucesor gobierne con libertad, no se entromete en algunos asuntos de la política nacional y permite que haya una sucesión en paz, tranquila y al 100%. ¿Tiene usted ambiciones de regresar al poder? ¿Es por eso que sigue siendo una parte tan integral de la vida política del Ecuador? Ellos me hacen parte integral. Si eso es precisamente lo que quise. Yo anuncié hace 3, 4 años que no me iba a presentar a la reelección. Y la ganaba en una sola vuelta. Pero dije, no me voy a presentar en 2017. Me voy a retirar de la vida pública, de la política. Me voy a vivir a Bélgica. Quiero devolverle la paz que le robé a mi familia a 10 años. Quiero dedicarme a mi familia, a los libros, a escribir, a la vida académica. Quiero volver a las delicias de la vida cotidiana. ¿Quiénes me han obligado a dar esta entrevista, a tener que volver a la vida política? Los que nos han tratado de destruir, pues. Los que nos han perseguido. Los que han hecho exactamente lo contrario a lo que ha sido el pueblo ecuatoriano, porque esa sí era mi responsabilidad. Dejar la patria en puerto seguro, que continúe la revolución ciudadana. Por eso votó el país. Y traicionó totalmente esa voluntad popular y se entregó de forma entera a la derecha. Entonces, ante esas circunstancias, sería irresponsable no dar la cara. Pero ese no era mi deseo. Eso era retirarme. Pero tampoco podemos permitir que se saquee el país, se traicione a la gente, se persiga a gente honesta, como se está haciendo, sin decir nada. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, le agradezco el contacto y la entrevista y al mismo tiempo le deseo pronta recuperación a su hija. Gracias, señor expresidente. Bien. Gracias a usted, un abrazo Iberoamérica. Y recuerde las cosas que le pedí que demuestre a la audiencia. La declaración de Romy Vallejo, las pruebas que tiene, el nombramiento legal del fiscal, Consejo de Judicatura, Contralor. Su audiencia va a estar esperando esos documentos. Gracias por el contacto. Gracias a usted. Un abrazo. Aquí está lo que pedía el expresidente. Las pruebas que él exigía se las muestro al regresar.